El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 4. Vamos a leer los versos 3 al 5 y me acompaña mi esposa. Ustedes saben que yo tengo una limitación visual. Gloria a Dios. Pero todo esto lo he hecho yo. Esto no me lo han... Esto lo hemos hecho mi esposa y yo, pues ahora como mi mano derecha y mi izquierda también. Entonces, escuchemos la lectura bíblica sobre la cual vamos a estar compartiendo sobre este tema. ¿Ok? En sus Biblias, Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Yo bendigo a Dios cada vez que leo su palabra. Y yo digo estas palabras que ustedes deberían también aprenderlas. De esta manera hacemos lo que se llama una ascensión espiritual. De esta manera hacemos lo que se llama una aliyah, es decir, un contacto directo con nuestro Padre Celestial. Lo bendecimos porque Él nos dejó su palabra. Y yo digo estas frases, estas palabras. Bendito es el Señor y bendito es su nombre para siempre. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que nos has dejado tu santa palabra, tus preceptos, y nos has escogido a nosotros como pueblo tuyo para que nosotros vivamos por esta palabra. Hoy la vamos a leer, Padre Santo, con tu bendición, la bendición de tu amado Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Escuchemos lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Ella nos bendice a nosotros. Te rogamos, Padre eterno, que tú abras nuestros sentidos espirituales. Tú, Señor, nos des inteligencia espiritual para percibir tu palabra, no con humana sabiduría, no con raciocinio y lógica humana, sino con entendimiento espiritual, con inteligencia espiritual. Gracias, Señor. Te rogamos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, entre tanto que nosotros disertamos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda oposición, reprendo todo espíritu de ceguera, de sordera espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, toda torpeza de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, la reprendo. Y declaro, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y que la exposición de tu palabra hace entender aún al más simple. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. El título de esta disertación: primero a Dios. Primero a Dios. Tenemos un pasaje aquí interesante que nos presenta a dos seres humanos de la primitiva familia que habitó la tierra, los primeros habitantes, hijos de Adán y Eva, los cuales habían aprendido de sus padres cómo acercarse a Dios con un sacrificio, con una ofrenda. En la Biblia usted va a encontrar que la palabra ofrenda viene de tres vocablos hebreos. Tres vocablos hebreos traducen ofrenda.
para nosotros en nuestras traducciones al español. El vocablo teruma, con T, T-E-R-U-M-A-H, teruma. El vocablo corbán, C-O-R-B-A-N, corbán. Y el vocablo minja, M-I-N-J-A, minja. 3 vocablos que traducen ofrenda. Dentro de las ofrendas hay varias clases. Hay ofrendas de sangre y hay ofrendas de vegetales, o también llamadas ofrendas líquidas. Hay un tipo de ofrenda que se presenta a Dios de los primeros frutos de una cosecha. Los primeros frutos de una cosecha. Ese es un tipo de ofrenda especial, y en la Biblia se asocia con el vocablo terumá. Y es exactamente el tipo de ofrendas que tanto Caín como Abel se presentaron un día para ofrecer a Dios. El uno era agricultor, se dedicaba a las labores del campo. El otro era pastor, se dedicaba a criar rebaños de animales, ovejas, vacas, etc. Cada uno tomó de lo que producía y trajo su ofrenda al Señor, trajo su terumá. Hay una diferencia notable en la esencia de estas ofrendas. Usted puede darse cuenta. Caín trajo del fruto de su labor como agricultor, trajo los frutos de los árboles. Abel se presenta ante Dios con una ofrenda de animales que él criaba. Recuerden que él era pastor. Cada quien presentó al Señor su ofrenda. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué si ambos le ofrecen a Dios ofrendas? Bueno, quiero que usted resalte 2 expresiones de la ofrenda de Abel. 2 expresiones que están ahí en el texto. No sé si está publicado el texto. Debería estar publicado, porque esas 2 expresiones marcan también la naturaleza y nos revelan el por qué fue que esta ofrenda, la ofrenda de Abel, le fue grata a Dios, y la ofrenda de Caín Dios la despreció. Uno lee en la palabra de Dios que allá en la primera carta de San Juan, que el corazón de Caín era malo, era perverso, y todo lo que viene de un corazón malo, maligno, perverso, todo lo que viene de una persona con esta característica no puede agradar a Dios. Por eso es importante que nosotros, cuando vayamos a tributar al Señor nuestras ofrendas, nosotros revisemos nuestro corazón, porque si nuestro corazón está lleno de maldad, si nuestro corazón está lleno de maldición, si nuestro corazón está lleno de iniquidad, la ofrenda de nuestras manos al Señor va a ser desagradable. Dios no va a aceptar esa ofrenda. Ahora, la distinción de la naturaleza de las ofrendas también es importante. ¿Sí? Caín ofreció frutos de los árboles. Abel ofreció animales. Anteriormente, los padres de Caín y Abel habían sido enseñados por Dios
a ofrecer ofrendas para hacer expiación por su pecado. Y se estableció de parte de Dios un principio espiritual, para que las ofrendas que se le tributaban a él produjeran realmente ese acercamiento a Dios, lograran mover la mano de Dios a nuestro favor, y lo más importante, hicieran expiación, limpieza de nuestro pecado. Caín y Abel fueron enseñados por sus padres a ofrecer sacrificios de sangre, porque cuando Dios se acercó al hombre y Dios se dio cuenta del pecado del hombre, el mismo Dios tomó un cordero, tomó un animal limpio, lo sacrificó, quitó las vestiduras, las vestimentas con las cuales ellos se habían cubierto, los desnudó de esas vestiduras y los vistió con las pieles de esos animales que Dios mismo había sacrificado. Con eso los vistió, hizo cobertura sobre ellos. Espiritualmente eso representa un cuadro, es el cuadro de la expiación, el cuadro del perdón de nuestros pecados. Un día Dios iba a enviar a un cordero que quitaría con su sangre por medio de su sacrificio quitaría el pecado del mundo. Y efectivamente, en los días del profeta Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesús que se le acercó allá en las aguas del río Jordán donde éste estaba bautizando, Juan el Bautista sentenció a muerte a Jesús, pero dio una revelación poderosa. Lo vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre. Entonces se establece un principio espiritual que es el que Dios espera que todo el que se acerque a Él lo cumpla, lo obedezca. ¿Cuál es ese principio? Hebreos capítulo 4 verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hacía expiación por el pecado. De modo que ellos debieron aprender este principio. ¿Quiénes? Caín y Abel. Así que cuando se presentan con su ofrenda los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Dios mira la ofrenda de Caín y se da cuenta de algo. Dios no puede ser burlado. A Dios nosotros no podemos engañarlo. ¿Qué es lo que Dios mira? Que la ofrenda de Caín no era conforme al principio que él había establecido. La ofrenda de Caín era una ofrenda de frutas, de vegetales, es decir, sin sangre. No tenía sangre. En cambio la de Abel era de animales, y eran animales limpios, eran animales que fluían, ¿sí? Tenían por su cuerpo carne y sangre. Por eso la ofrenda de Abel fue grata, fue acepta. Pero la ofrenda de Caín no, porque fue una ofrenda que él quiso ofrecer conforme a su voluntad y no a lo que Dios había enseñado. Entonces a Dios no se le puede ofrendar de cualquier manera, ni cualquier cosa. Dile a tu hermano: no es como tú dices. Díselo: no es como tú dices, es como Dios dice. Es como Dios dice. Dios había dicho cómo era la ofrenda que tenían que ofrecerle, pero Caín dijo: no, aquí te va mi ofrenda y acéptame, porque yo soy don Caín. Y resulta que Dios le dijo: no, yo soy Dios y no eres tú, Caín, el que tiene aquí la autoridad, soy yo. Y Dios despreció esa ofrenda, pero la de Abel le fue grata. Ahora, hay dos palabritas ahí en el pasaje que señalan también una cualidad especial de la ofrenda de Abel. Dice que era de lo mejor, ¿verdad? Dice que era de lo mejor y que era lo primero, eran los primogénitos de esos animales. Lo mejor, subraya eso ahí en su Biblia, y los primogénitos, es decir, el primero de cada uno de esos rebaños.
el macho, el primero, que era de esos rebaños que él tenía, Abel tenía. De eso es lo que hoy queremos hablar, de lo que son las primicias. ¿Qué son las primicias? Bueno, vamos a ver unos pensamientos que nos van a introducir hasta que nos lleven a los argumentos principales y una conclusión de la cual vamos a derivar una aplicación para nuestras vidas. Escuchemos. Para hablar de primicias, hablaremos de lo que la palabra de Dios dice respecto el contexto de las Escrituras. También desarrollaremos cuál era la intención de Dios hablando de primicias para con su pueblo y por qué lo estableció como mandato perpetuo y cuáles eran los beneficios de tal promesa. Amén. Es importante que le abran bien el micrófono porque si no eso no sale, no se entiende lo que estamos ministrando. Bien, queremos hablar de esto, lo que son las primicias. Recuerde, las primicias son un tipo de varios tipos de ofrendas. Continuamos. Definición. Lo primero, Reshit, en lugar, en tiempo y en orden de rango. Primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, nuevo, principal, principio. El vocablo que se usa para primero, lo primero es el vocablo hebreo Reshit. Reshit. ¿Sí? Se usa para lo primero. Lo primero. Así como dice el texto bíblico que leímos, Génesis 4, que Abel ofreció al Señor. ¿Ve? Los primeros de sus rebaños. Pero también tiene otros significados. Vamos a repetirlo para que tomes nota de eso. Lo primero, Reshit, en lugar, en tiempo. Lo primero en lugar, ¿sí? Lo primero en cuanto al tiempo. En orden o rango. Lo primero en cuanto orden o rango, jerarquía. Primicias. Primicias. Cabeza. Cabeza. Comienzo. Comienzo. Primer fruto. Primer fruto. Nuevo. Algo nuevo. Principal. Algo que es principal. Principio. El principio. Esta misma expresión, Reshit, se usa en el primer versículo de la Biblia. En el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, ¿cómo dice? Dice literalmente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la misma expresión, solo que allí se le acompaña un prefijo. El prefijo be. Entonces leemos, en hebreo leemos ese verso, Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Entonces, si le quitamos el prefijo be, queda Reshit, que es la palabra que traduce lo primero y que tiene otros sentidos, otros significados. Así que cuando hablamos de primicia estamos hablando de esto. Lo primero, lo principal, lo que va de primero. Por eso el título de esta disertación, primero ¿a quién? Primero a Dios. Usted tiene que darle el primer lugar a Dios en todo, en su vida, en su tiempo, en su trabajo, en su finanza, su economía, su familia. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Continuamos. Se menciona el vocablo por primera vez en Éxodo 23:19. Literalmente el vocablo primicias se menciona allí en ese pasaje bíblico que vamos a leer.
Es la primera vez, pero el concepto de primicia está en Génesis, capítulo 4, donde leímos. El concepto está allá, pero el vocablo en sí aparece mencionado por primera vez, es aquí en este pasaje. Libro de Éxodo. Leamos. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Traerás, dice, lo mejor. Subraya allí la expresión. Lo mejor. Igual como lo hizo Abel. Lo mejor. Esto es una expresión que se resalta con frecuencia en todos los pasajes que hablan acerca de las primicias. Y esto es importante, ¿sabe? Porque nos está enseñando que cuando tú vas a ofrecer algo a Dios, no tiene que ser de lo que te sobra, mi amado hermano. No tiene que ser de lo que no sirve. ¿Sí? A veces en algunas iglesias, yo sé que esto no es aquí, se inicia una campaña, por ejemplo, de recolección de pronto de ropa o de víveres o de utensilios para la casa, la cocina, en fin. Y los hermanos dicen amén. Y cuando uno mira, ropa vieja, ropa que no sirve, calzados todos dañados, e incluso víveres que están en mal estado, están dañados. Y a veces incluso eso pasa hasta con las ofrendas monetarias que uno levanta. ¿Ve? El tesorero, la tesorera de esta iglesia, seguramente en más de una ocasión habrá podido ver que algunos de los billetes que echan, eso hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? Porque están hediondos, viejos, arrugados, y en algunos casos incluso son hasta billetes falsos, partidos. Eso no va de acuerdo con el principio de que a Dios tenemos que darle lo mejor. A su nombre. La siguiente lámina. Póngase pálido, mijo, allí. Póngase las pilas, quien esté allí. Despierta. Las primicias de los primeros frutos de su tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Y guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vamos a volver a leer el pasaje porque eso no se oyó por el video. Eso no se oye. De Jesús. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Las primicias traerás, ¿a dónde las vas a traer? A la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo, punto. Y eso es palabra de Dios, eso es una instrucción, eso es un mandamiento del Señor. Las primicias hay que traerlas a la casa de Dios, no es a otra parte. No es allá en el hogar de beneficencia, no es allá en la casa de los barrios donde viven los pobres. No, es en la casa de Dios donde tienes que traerlas. Continuamos. 3 veces al año se presentaban para ofrecer primicias. Éxodo 23, 17. 3 veces al año el pueblo de Dios era convocado para traer las primicias, traer los primeros frutos de sus labores agrícolas. 3 veces al año. La sociedad israelita, el pueblo de Dios, era de vocación agrícola. Así que las primicias generalmente se pagaban era en especias. ¿Me explico? En especias. Lo que cultivaban ellos. Porque esa era su vocación. Aunque algunos de ellos también criaban rebaños, ¿sí? Rebaños de ovejas, de cabras, etcétera, rebaños de vacas, de bueyes. Entonces ellos 3 veces al año tenían que presentarse. Ahora, ¿cuándo era esas veces? Vamos a mirarlo a través de la Biblia. Primicias de cebada, marzo y abril. Primicias de trigo, junio y julio. Primicias de frutas, septiembre y octubre. Ok.
3 veces, fíjate que allí se están mencionando las especies, los árboles, las frutas que ellos cultivaban. La primera primicia que se traía a la casa de Dios era la primicia de los frutos de la cebada. Y ahí está la fecha. Eso correspondía al tiempo de la festividad de la Pascua, el Pesaj, la Pascua. Y esa fiesta se hace en esos meses que están allí mencionados. La segunda vez era las primicias de la fiesta de las semanas o Pentecostés. El trigo. Las primicias del fruto del trigo, el trigo con el que se hacía el pan. Y la tercera ocasión correspondía a la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Fiesta de las cabañas o tabernáculos, y era del fruto de las frutas, las 7 tipos de árboles frutales que se cultivaban en Israel. 7 tipos de árboles frutales. Entonces, como tú puedes ver, esta es una fiesta agrícola y son 3 tiempos especiales. La pregunta del millón es: ¿y entonces nosotros por qué en este mes estamos pidiendo al pueblo que pague primicias al Señor? Porque el calendario nuestro no es como el calendario del Señor, no es el calendario no es el calendario de la cultura oriental. El calendario nuestro es diferente. El calendario nuestro es llamado calendario juliano o gregoriano. Lo inventó un emperador romano llamado Julio César, y después fue reajustado por un papa romano llamado Gregorio Magno, Gregorio X. Ese es el calendario nuestro. Entonces nosotros tenemos que acomodar esas fechas. Ahora, lo hacemos en este mes porque el mes de enero es el primer mes de nuestro calendario. Y aquí lo que procuramos es cumplir, obedecer el principio espiritual de ofrecerle a Dios lo primero. ¿Cuándo? En el primer mes. Pero bíblicamente los tiempos para pagar primicias son los que están establecidos ahí en la palabra de Dios. 3 veces al año, en 3 tiempos de festividades. Las primicias incluso, las primicias se celebraban como fiesta, no solamente como un mandamiento expreso de la palabra de Dios. Las primicias se celebraban como una fiesta, y se llamaba así, la fiesta de los primeros frutos, Yom HaBikurim, la fiesta de los primeros frutos, o sencillamente Bikurim, y corresponde al último día. Escucha, la fiesta de las primicias de la cebada corresponde, que es el primer tiempo en el que se deben pagar primicias, corresponde al domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es las primicias de los que durmieron, el primero que se levantó de entre los muertos, resucitando para nunca más morir. Eso tiene entonces un cumplimiento espiritual, tiene un sentido espiritual el asunto de las primicias. Porque alguien puede decir: bueno, pero esta fiesta, esto que los pastores están enseñando y están tratando de que uno haga, es sencillamente algo que tiene que ver con plata. No, esto no se trata de esto. Esto es algo espiritual, esto es algo bíblico, esto es algo santo para la gloria del Señor. Continuamos. No debían presentarse con las manos vacías en tiempos de cosechas o primicias, ni en tiempos que subían al templo a adorar. Amén. Eso es interesante. No solamente debían presentarse con su ofrenda en estos tiempos de fiesta, sino cada vez que fueran a adorar al Señor. ¿Y cuando ellos adoraban al Señor? Bueno, el salmista David dice que es en todo tiempo, cada vez que tú ibas a la casa de Dios. ¿Ve? Y yo me acuerdo antes que uno vivía en el mundo y andaba en el mundo, y lo invitaban a uno a una fiesta, a un lugar, y uno iba siempre con la tula en el bolsillo, tú sabes, para la vuelta o para la que sea. ¿Me entiendes? Resulta que hoy venimos a la iglesia y ni la cartera a veces traemos. Y entonces cuando pasa el ministro a motivar al pueblo a que siembren, a que
coloquen sus ofrendas, que paguen sus diezmos, que ofrezcan sus votos, sus primicias al Señor. Entonces es cuando ellos van a orar: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo, te bendigo, te glorifico. Pero, ¿y qué hubo? ¿Por qué no te metes la mano en el drill? Esto es una actitud muy religiosa, ¿saben? Y esto es desagradable, esto es abominable a los ojos de Dios. Nunca más vuelve a presentarse a la iglesia para venir a buscar. A la iglesia no se viene a buscar, a la iglesia se trae adoración a Dios. Cambie esa mentalidad. A la casa de Dios venimos a traer, a adorar, a presentar nuestros sacrificios al Señor. Esta es la mentalidad del pueblo judío. Por eso es que esa gente es tan bendecida. Por eso es que esa gente es tan próspera. Porque ellos sí saben lo que es dar a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira al hermano que tiene al lado y dile: yo sabía, esto era contigo, esto era contigo. Dice. Continuamos. Las primicias eran para la casa del Señor. Mira para quién eran las primicias: para la casa de Dios. Continuamos. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. ¿A dónde había que traerlas? A la casa de Dios. Continuamos. Para Israel eran 3 veces al año presentarse con primicias, marcando un principio para nosotros, y es que cada vez que haya una nueva cosecha o un nuevo ciclo de trabajo que genere una entrada, tenemos que presentarnos a Dios con gratitud y con nuestras primicias. Amén. Entonces, para el pueblo de Dios, pueblo de Israel, eran 3 veces, pero para nosotros, de acuerdo al principio que nos enseña la palabra, esto es cada vez que nosotros iniciemos un ciclo que genere entradas económicas, un ciclo productivo. Hemos empezado el año, estamos en el mes de enero 2022. Seguramente ustedes ya también han comenzado su ciclo productivo, el ciclo que le genera a usted sus ingresos económicos, su sustento. ¿Ve? Entonces piense que si usted quiere bendecir su casa, si usted quiere que su economía sea bendecida, sea próspera, piense en pagar al Señor las primicias, los primeros frutos de ese ciclo productivo que has iniciado en este mes de enero. Continuamos. Segundo, el mandamiento. Levítico 23, del 9 al 10. El mandamiento. Entonces vimos primero la definición y ahora vamos a ver lo que es el mandamiento. Vamos a leer lo que dice ahí el texto bíblico. La tierra que yo os doy. El texto dice que cuando ellos entraran en la tierra que el Señor les diera, mira lo que tenían que hacer. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla es una espiga del fruto de tu cosecha, de tu mies. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuándo debían hacerlo? Cuando ellos tomaran posesión de la tierra que Dios les había entregado, la cultivaran, la sembraran y luego la cosecharan. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Tomar una gavilla de ese primer fruto y traerla al sacerdote, al ministro de Dios, en la casa de Dios. Tierra, Eretz. A la tierra, dice. ¿Cuál tierra? La tierra que ellos heredaron. Recuerden que ellos, esa tierra no era de ellos. Dios se las dio por herencia. Y Josué, creyéndole a Dios, creyendo a sus promesas, Josué conquistó esa tierra y luego la repartió entre las 12 tribus de Israel. Eretz es el vocablo hebreo para tierra. Eretz Kadosh, tierra santa. Eretz Kadosh, tierra santa. Tierra santa no es la de los árabes, ¿me entiende? No es la de los árabes, los turcos estos que están aquí con sus almacenes de ropa, textiles.
No, Tierra Santa es Eretz Yisrael, Eretz Kadosh. Tierra Santa es la tierra del Señor, la tierra de Israel. A su nombre, a su nombre. Lo que producirás para sacarte provecho para ti y tu familia, trabajo, herencias en activos y pasivos que te generen ganancia. Así es decir, esa tierra que ellos cultivaban, esa tierra que les generaba sus ingresos, su sustento, de esa tierra tenían que sacar los primeros frutos para el Señor. Cuando ciegues o cuando el producto llegue a tus manos, cegar significa interrumpir, cosechar. En términos negativos, ese verbo significa acortar, angustiar, desanimar, estrechar, impacientar, quejar. Mira, allí se usa un verbo, el verbo cegar. Ese es el verbo cosechar, ¿sí? Cegar es cosechar. Y dice que cuando ellos cegaran, cuando ellos cosecharan, ese verbo tiene un significado. Vamos a repetirlo. En términos negativos, el verbo significa acortar, angustiar, desanimar, estrechar, impacientar, quejar. Eso era lo que le podía venir a una persona, a cualquier israelita, que no llevara las primicias a la casa de Dios. En vez de ser bendecido, esa persona iba a recibir todas esas calamidades que están mencionadas en ese verbo. ¿Qué significa ese verbo en forma negativa? Cuando nos olvidamos del mandamiento de las primicias en el momento de la cosecha, entonces en vez de cegar bendición, cegaremos maldición, que es lo antes mencionado. Ya lo escuchó. Cuando tú no pagas las primicias al Señor, ¿qué es lo que tú cosechas? ¿Qué es lo que tú ciegas? Maldiciones. Angustia, desánimo, estrechez, impaciencia, quejas. Te vas a dar cuenta que nunca la plata te va a alcanzar. Te vas a dar cuenta que aunque ganes mucho, siempre van a salir por allí la quinta pata al gato, siempre. Se te dañó la nevera, se te dañó el televisor, se te dañó el celular, te robaron la cartera, te robaron el iPhone, en fin. Es verdad, díselo a tu hermano, dile, es verdad lo que está diciendo el pastor, es verdad, es verdad. Yo aquí no te estoy hablando teoría, yo no te estoy hablando teología, estoy explicándote lo que dice la Biblia, porque yo quiero que tú, como pueblo de Dios, seas bendecido. Tercero, número 3. el receptor de las primicias. ¿Quién recibía las primicias? Bueno, las primicias sabemos que dice la palabra que se llevaban a la casa de Dios. Y había que presentárselas al sacerdote, al ministro, a la persona que estaba oficiando ahí en la casa de Dios, el siervo de Dios, el hombre de Dios. Traedlo al sacerdote, una gavilla por primicia de lo primero de tu tierra. Una gavilla por primicia. Quiero que sepas entender esto. Una gavilla es una espiga, ¿sí? Una espiga. ¿Una espiga de qué? Ya sea de cebada, ya sea de trigo o de cualquiera de los 7 tipos de árboles frutales. Una gavilla. En este caso, si se hablaba de árboles frutales, no se trataba entonces de una gavilla, sino de un fruto. Por ejemplo, si se cultivaba naranja, una naranja. Pero dice la Biblia que ellos, para poder ofrecer al Señor la gavilla, ellos tenían necesariamente que contar todas las gavillas que ellos cultivaban y que cosechaban. Tenían que contarlas. ¿Por qué? Porque después de contarlas es que ellos iban a seleccionar la primicia. ¿Y cómo lo hacían? Ahí estamos explicándolo. La gavilla recibe el nombre de Omer. Le llamaban gavilla de los primeros frutos. Y Omer significa una medida de productos secos. Es la 10ª parte de un efa, una 60ª parte de la cosecha. Una 60ª parte de la cosecha. Te lo voy a volver a decir. De cada
cada 60 espigas, de cada 60 gavillas, ¿cuántas tenían ellos que ofrecer al Señor como primicias? Una. Ahí lo dice. Ese es el Homer o Homer. Una de cada 60. De lo mejor, obviamente. Por eso te digo, tenían que contarlas después de cosecharlas. Cuente, y de esas 60 vas a escoger de cada 60 una. Seguramente ellos, habría veces que contaban más de 60. ¿Me entienden? De todo el campo que ellos segaban, que ellos cosechaban, seguramente contaban más de 60. Pero por cada 60, ¿cuánto era la primicia para Dios? Una. Así es, mi hermano. Y esa se le tributaba el levita al sacerdote, a los hijos de Aarón. Eso se le llama diezmo de diezmos. ¿Ve? De lo que le llevaban, él también tributaba. ¿Ve? A su superior, espiritual, ministerialmente hablando. Ese es el sistema que Dios estableció para sostener el ministerio. Entonces, por cada 60 espigas, ellos tenían que ofrecer en la casa de Dios una gavilla. Ahora, si eran 60 melones, por ejemplo, un melón por cada 60 que cosechaban. Si eran manzanas, una sobre 60. Bien, viene una inquietud. Bueno, nosotros no cultivamos melones, nosotros no cultivamos naranjas, nosotros no cultivamos patillas. Es más, nosotros tampoco ni criamos ganado. Yo creo que aquí no hay nadie que tenga finca. Creo que no. No sé, de pronto. Pero mayormente nosotros lo que nosotros generamos para nuestro sustento viene del oficio, de algo manufacturado, algo que hacemos, un trabajo laboral que nos compensa con un salario, nos compensan con un salario, una paga en dinero. ¿Cómo hago yo para pagar primicia de eso? Haga lo mismo, coja y divida 1 entre 60, eso le va a dar un factor allí, un cociente. Eso le da exactamente 0.016. 1 entre 60, 0.016. Entonces, si tú quieres pagar primicias para Dios de tu sustento, de tu salario, ¿cómo tienes que hacer? Bueno, lo primero que usted tiene que saber es cuánto usted gana, cuánto le paga, o cuánto quiere usted que le pague. Vamos a hacer el ejemplo sencillito para que lo comprenda. Si tú quieres ganar un salario mínimo, eso es 1 millón de pesos, ¿verdad? Y quieres pagar las primicias de eso. Ahora tú determinarás pagar primicias del mes de enero, un mes del año, o pagar las primicias de todo el año, de toda tu cosecha. Tú lo determinas. Supongamos que usted decide: yo voy a pagar las primicias de mi salario de todo un año. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 1 millón de pesos y lo multiplicas por ¿cuánto? Por 12. ¿Cuánto te da la cosecha total del año? 12 millones. Te daría la cosecha total del año, tus ingresos totales del año. Te repito, 1 millón por 12 meses del año son 12 millones. 12 millones de pesos. Esa es tu cosecha. ¿Y cuánto sería la primicia? Bueno, multiplique 12 por 0.016. Multiplique 12 millones por 0.016 y ahí tienes el valor monetario de la primicia. ¿Sí lo entendieron? Si no lo entendieron, te lo vuelvo a explicar hasta con plastilina si quieres. ¿Ve? 12 millones al año lo multiplica por 0.016.
o lo divides 12 millones entre 60. Es lo mismo, es la misma operación. ¿Cuánto te debe dar eso? Eso te debe estar dando 200, ¿qué? ¿Estás seguro? Vuelve y multiplíquelo. Vuelve y multiplíquelo. Yo soy matemático, yo soy administrador de empresas. Lo que te quiero decir con sencillez, hermano, es que yo sé de números. Multiplique 12 millones por 0.016. Eso es lo mismo que decir multiplicar 12 por 1.6%. Es el 1.6%. ¿Cuánto le da eso? Bueno, si así insisten, eso sería lo que tú tendrías que pagar. Eso sería por primicias. Primicias. ¿Ok? Eso sería por primicias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es el procedimiento, pastor? Bueno, determine primero cuánto es lo que usted quiere ganar o cuánto es lo que usted va a recibir por un mes o por un año. Si quieres pagar primicias por un mes, entonces multiplique 1 millón de pesos por 0.016 y esa es la primicia. Pero si quieres pagar primicias por toda la cosecha del año, multiplique 1 millón, que es el salario mínimo que estamos poniendo como ejemplo, por 12, eso le da 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Lo multiplicas por 0.016 o lo divides entre 60 y te tiene que dar ahí la cantidad monetaria exacta de lo que sería la primicia. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora, quiero enfatizar en el hecho de que eso no lo invento yo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Es Dios quien establece cuánto es la primicia. Adelante. Un efa equivale a 37 litros o 10 galones, según Éxodo 16:36. Y un homer es la 10ª parte de un efa. Amén. Eso es para cuando la primicia se tenía que pagar en aceite o en jugo de vid, de la uva. ¿Sí? Recuerden que las primicias se pagaban no solo de los animales o de las frutas. Ellos también cultivaban, producían, por ejemplo, vino, producían aceite de olivo. Entonces, ¿cómo se pagaba la primicia, por ejemplo, del olivo, del fruto del olivo o del fruto de la vid? Pues se pagaba en una cantidad con una medida líquida. Era para medir los líquidos y ahí dice cuánto es. En litros se dice cuánto es. Se pagaba en litros la primicia. ¿Litros de qué, hermano? Litros de vino, litros de aceite. ¿Ve? Porque la ofrenda en este caso era líquida. Adelante. El sacerdote mecerá la gavilla y homer. Después de haber entregado las primicias, también ofrecerán otras ofrendas. Amén. Entonces, eso era lo que hacía el sacerdote, la mesía, ¿verdad? De ahí el pasaje, cuando el Señor dice que tenemos que llevarle a Él ofrenda como remecida, apretada y rebosante. Eso de ofrenda remecida, apretada y rebosante era que el ministro tomaba esas ofrendas y las movía para que lo que era levadura bajara, lo que era pelusa se fuera y quedara allí lo esencial. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Mire si Dios no se la sabe toda en esto de las ofrendas. Adelante. En el vocablo hebreo bikurim, bikurot, que se traduce primicias,
Hay un mensaje pictográfico que nos revela con claridad el principio espiritual que es aplicable a nuestras vidas. Bien, vamos a concluir con esto. Mire, en el hebreo se usan dos vocablos para primicias. Es el vocablo bikurim, que es una expresión plural, bikurim, o también la expresión bikurot. Bikurot. Una es plural masculina y la otra es plural femenino. Primicias está escrito literalmente en el texto hebreo, primicias, por eso es un vocablo femenino y es plural. Primicias entonces corresponde al vocablo literal bikurot, pero cuando nosotros lo traducimos al español pasa de ser las primicias para ser los primeros frutos. Y primeros frutos se dice es bikurim. En hebreo se dice bikurim, primeros frutos, plural y en masculino. Resulta que en esa expresión, la expresión bikurot, que es el texto literal, es el vocablo literal que aparece en la Biblia, en hebreo, bikurot, aparece en el texto ¿en dónde? Éxodo 23. Éxodo 23. Ahí aparece el vocablo bikurot, el capítulo 23 del libro de Éxodo, verso 19. Ahí está. Resulta ser que en el idioma hebreo las letras originalmente eran representadas por pictogramas, unas especies de dibujitos. Entonces, aquí en las imágenes usted puede ver cómo se escribía el vocablo, ¿verdad? Bikurot, las letras con las que se escribía. Y al frente usted va a ver el pictograma que las representaba. ¿Ve? El vocablo, es que a mí me cambiaron esto hoy. Ayer no estaba así. Siento que me voy a golpear en cualquier momento con algo aquí. Usted puede ver entonces ahí en forma vertical. Ahí están las letras del vocablo. Está conformado por 5 letras. La letra vet en hebreo, vet. La letra kaf. La letra resh, la letra Vau y la letra Tau. ¿Y cómo sabe el pastor eso? Bueno, mira, ahí en el Salmo 119, ahí tú puedes ver los 22 nombres del alefato hebreo, el alfabeto hebreo. Ahí están los nombres. Cada párrafo de 8 versículos tiene un título, la parte de arriba. Tú puedes verlo. La primera dice que se llama Aleph. La segunda se llama Bet. La tercera se llama Gimel. La cuarta se llama Dalet. Y así sucesivamente 22 párrafos que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Este fue el idioma en el que Dios escogió darnos su palabra. El idioma hebreo. Entonces, cada una de estas letras que conforman el vocablo bikurot originalmente se representaba con un dibujito. Por ejemplo, usted puede ver la letra Bet, ahí al frente está el dibujo. ¿Cuál es el dibujo? ¿De qué es? Una casa. Una casa. La letra Kaf. Una mano imponiéndose. Una mano que está imponiéndose, una mano que está colocándose, se está imponiendo. La letra Resh. Una cabeza. Una cabeza, la cabeza de un hombre. La cabeza de un hombre. Resh. Una Vau. Una estaca que servía para enganchar dos cosas, para juntar dos cosas. Una estaca, un gancho. Y por último la letra Tau. ¿Qué es la Tau? Señal. Una señal, una marca, una especie de cruz, ¿ve? Con la que se firmaban los documentos, los pactos.
En estas letras, sus pictogramas, sus símbolos encierran un mensaje espiritual, un principio que está asociado íntimamente con las primicias. ¿Cuál es el principio? Ustedes lo pueden ver allí. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Mire el principio que hay detrás del pictograma que representa cada una de las letras de esa palabra bicurot. Mire qué es lo que revela eso. Desde el principio hasta el final, la bendición de nuestras familias comienza en la casa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Voy a repetirlo otra vez. Repítalo. Desde el principio hasta el final, la bendición de nuestras familias comienza en la casa de Dios. Amén. Y eso está afirmado con dos textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, al rey Salomón y al profeta Ezequiel. Uno está escrito en el libro de los Proverbios y el otro está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Leámoslo. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Amén. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios repose en tu casa? Aprendamos entonces a pagar las primicias en la casa de Dios, ponerlas en las manos del ministro de Dios. Y como dijimos allí, el principio está encubierto, ¿ve? En esos pictogramas, en esos símbolos. Ahí está el principio. Desde el principio hasta el final, la bendición de Dios, ¿ve? Esa bendición de Dios está ligada al hecho de que tú y yo paguemos al Señor nuestras primicias en la casa de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. A ti te damos toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a retener esta palabra fielmente en nuestros corazones, tal como nos ha sido enseñada. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.